porque les voy a decir algo, no se gobierna para siempre. Y se los dice una priista, no se gobierna para siempre. Nosotros gobernamos durante muchísimos años y hoy no tenemos mayoría y hoy no gobernamos. Y muchas veces nos pasó ese mal de que cuando se gobernaba legislábamos con los lentes como si fuéramos a gobernar toda la vida. Y no es así. Esto no es un Congreso Constituyente y lo que se está haciendo es prohibir que exista el día de mañana mecanismos para poder interpelar, para poder quejarse, para poder tener una acción de inconstitucionalidad. Ustedes llegaron a ser minoría. Yo recuerdo que hace más de 8 años Morena tenía una bancada en la Cámara de Diputados de 50. Y el PRI teníamos, me parece, 250 más partidos. Entonces, y ustedes con 50 legisladores levantaban la voz, se oponían a cosas. Y nosotros como gobierno escuchábamos. Pero no los insultábamos. Tenemos 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, por mayoría de ambas comisiones, le hago la relatoría de nuevo. Puntos constitucionales, 12 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Estudios legislativos, 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa por el que se adiciona un párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda aprobado en lo general y en lo particular. Comunícase. Tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Finalmente tengo la oportunidad de expresar algunos puntos de vista sobre el dictamen. Si les pido un momentito, compañeras. Quiero empezar por felicitar y reconocer no solamente a los presidentes de las Comisiones Unidas por la sensibilidad que tuvieron para modificar de manera sustancial la iniciativa, también a los promoventes que aceptaron, porque esa es una realidad, la alerta que distintas organizaciones, colectivos en materia de derechos humanos advirtieron sobre algunos de los efectos y consecuencias del proyecto original. Esto es importante decirlo porque lo que ahora estamos discutiendo, lo que ahora estamos debatiendo, no tiene nada que ver con lo que muchos de los aquí presentes han expresado. Al menos muchas de sus valoraciones, de sus calificaciones, de sus riesgos o preocupaciones han desaparecido. Porque lo que hoy estamos discutiendo y vamos a votar es un dictamen que presenta una iniciativa prácticamente modificada, sustancialmente modificada. ¿Cuáles son las modificaciones? Y esto es importante advertirlo. La iniciativa original proponía una modificación adicional al artículo 1 de la Constitución, al 103 de la Constitución. Proponía una nueva redacción del 105 y 107. Proponía 5 transitorios. El dictamen que hoy estamos discutiendo y votando se concreta en 2 artículos de la Constitución, en el 105, en el 107. Y de 5 transitorios pasamos solo a 2 transitorios. Muchas de las cosas que aquí se han dicho son falacias, no están contenidas en el dictamen. Es absolutamente falso, es absolutamente una mentira que se estén extinguiendo los controles de constitucionalidad a favor de los ciudadanos. Esos perseveran, esos persisten. El instrumento de amparo como el principal instrumento de defensa de los derechos ciudadanos frente a decisiones de la autoridad. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional frente a normas generales. Mantienen la característica que la tesis de jurisprudencia en México ha mantenido hasta ahora. Son instrumentos de control constitucional concentrado. Permanecen incluso los controles de constitucionalidad difusa en otro tipo de autoridades frente a normas generales que afectan la Constitución. Nunca, jamás en la historia del constitucionalismo en México, jamás en una tesis jurisprudencial se ha aceptado que mediante estos instrumentos se invaliden, se censuren, se corrijan o se modifiquen decisiones del poder reformador de la Constitución. Eso es una absoluta falacia. Este dictamen lo que hace es reforzar una realidad que estamos viviendo y de la cual no se han querido hacer cargo distintos sectores, entre ellos el PRIAN. Debo decirlo con sus letras, porque llevaron a la Corte a jueces y a magistrados a la arena política para enfrentar un cambio de gobierno y un cambio de régimen. No estamos ante un pleito con el Poder Judicial. Es cierto que es un momento tenso en las relaciones entre poderes, pero aquí no hay ningún pleito. Aquí hay una disputa constitucional para
calificar, para definir en dónde reside originalmente el poder y la soberanía del poder reformador de la Constitución, que es el pueblo. El principal instrumento de reforma de la Constitución está en el 135. Lo pueden abonar con la redacción del artículo 39 y del 40. Solo hay un mecanismo reformador de la Constitución, el 135. Si todos los elementos se cumplen, absolutamente todos, las reformas son válidas, dice la propia Constitución. Lo que pasa es que se ha entrado en una falacia y en una discusión. Un poder judicial que primero desdeñó el debate sobre su propia reforma. Luego, ante los resultados electorales contundentes que efectivamente los tienen en la lona, resistió y ha querido resistir la reforma judicial. Pero ahora la pretende burlar, ahora la pretende impedir, ahora la pretende detener. La reforma corrige las preocupaciones que ayer se expresaron, pero hoy ratifica que el poder reformador de la Constitución es inimpugnable. Esa es la tesis jurisprudencial hasta ahora. Hay casos aislados, pero también contradichos. Hay sentencias, hay posiciones ministeriales o de juzgadores, pero que nunca tuvieron mayoría en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me congratulo de que el dictamen recogiera las preocupaciones, porque no necesitamos afectar el sistema de los derechos humanos en su conjunto para hacer avanzar la reforma judicial. Lo que aquí se está discutiendo es cómo impedir que el Poder Judicial continúe en esta mala estrategia de primero desdeñar, luego resistir y ahora burlar, con suspensiones que extralimitan el desempeño de juzgadores. Se advirtió y se dijo que es muy grave violar una suspensión. No, compañeras y compañeros, es mucho más grave que un juzgador se extralimite con funciones y facultades que no tiene. Esta reforma asegura y fortalece ese blindaje y esa garantía del reformador permanente de la Constitución. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Con esta participación concluye la primera ronda de participaciones para la discusión en lo general y en lo particular. Continuando con nuestra discusión, pasaremos a desahogar la segunda ronda. Como ya se dio lectura, le doy la lectura a quienes están inscritos en esta segunda ronda. Le doy la palabra ya, para iniciar esta segunda ronda, a la senadora Verónica Rodríguez Hernández, quien va a hablar en contra del dictamen. ¿Quién sigue, perdón? La senadora Verónica Rodríguez Hernández, y después seguiría usted, senadora Michel, a favor. Gracias, presidente. Igual que el senador Corral, me espero a que me concedan la atención. Es correcto, por favor. Les ruego poner atención El tiempo que se lo a la oradora. No me vaya a salir una como Muñoz Ledo. Sí. Ante, señora senadora. Gracias. Hace casi ya 2 meses que llegamos a esta legislatura. Uno de los argumentos que más se utilizaba, porque justo cuando se instalaron algunas comisiones, como es el caso de las que hoy nos tienen aquí, el argumento principal era que la iniciativa presentada para la reforma al Poder Judicial se había discutido en foros y por casi 7, 8 meses. Incluso se llegó a decir que no estábamos acostumbrados a trabajar y que nos pusiéramos a trabajar. Y el argumento era pues que estaba suficientemente analizado, discutido, socializada esa reforma al Poder Judicial. Y hoy ante esta iniciativa que pretenden llevar, bueno, primero no y luego sí, al Pleno del Senado de la República el día de mañana, ante esta iniciativa, pues ese mismo argumento de lo suficientemente discutido, socializado y analizado, no lo he escuchado. ¿Por qué? Porque no existió, porque no hubo parlamento abierto, porque no hubo tiempo y porque no hubo ni siquiera voluntad política para analizar y revisar a fondo esta iniciativa. Y hablo de la voluntad política porque coincido con la senadora Barrales. A pesar de que aquí no se honra la palabra, a pesar de recibir una solicitud por parte de un solo grupo parlamentario, no hay una voluntad política de lograr un consenso, porque eso también es política, y le toca y corresponde a los coordinadores y a la Junta de Coordinación Política el dialogar sobre la viabilidad de que un día para otro se presente ante el Senado.
Pero si no se quiere hacer política, pues entonces se escuda y se excusa uno echándole la culpa a un solo coordinador de que por su solicitud la tenemos que presentar mañana, porque hay que atender a esa solicitud. No estamos haciendo un ejercicio de política de altura y eso hay que dejarlo aquí muy en claro. Pero algo que yo quiero resaltar del día de hoy es que se necesita valor, mucho valor como el que acaba de tener el senador Corral, para reconocer que la iniciativa presentada el día de ayer contenía barbaridades. Y lo reconoce al decir que él celebra y le aplaude a quienes accedieron a modificar, y lo dijo así él, sustancialmente esta iniciativa. Qué valor de reconocer que la propuesta del día de ayer lo único que llevaba era una intentona de frenar y violentar los derechos de los mexicanos, sí, a esos que ustedes dicen representar. Pero qué valor, porque hoy nos trata de decir que esta gran modificación que se logró de un día para otro, mis respetos para los analistas y quienes trabajaron en esta iniciativa, de verdad. Qué valor para decir que hoy estamos ante el debate donde lo importante y lo que se está diciendo es que no hay una lucha de poderes. Sí, también él lo dijo en sus palabras, sí es una lucha de poderes, porque él dijo que el objetivo de esta iniciativa, la que hoy se está discutiendo, no la de ayer, es detener, fueron sus palabras, detener al Poder Judicial en su intento de frenar la reforma al poder en alusión. Detenerlo. Y miren, aquí hay una gran confusión, porque el Poder Judicial defiende a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de la interpretación y la aplicación de la ley. Y si bien es cierto, el Poder Legislativo puede reformar la Constitución, ante hechos inéditos, como lo fue la pasada reforma al Poder Judicial, debe caber la posibilidad de la defensa de los derechos a través del amparo, que no se ha dado caso, porque por primera vez estamos viendo cómo se violentan los derechos de los trabajadores al Poder Judicial y de los ciudadanos al no poder acceder a esta defensa mediante el amparo. E insisto, senadora, qué valor de reconocer que la reforma que se presentó ayer era de verdad inaplicable. Así que mis respetos, senador Corral, por ese reconocimiento público ante todos nosotros. gracias, senadora Verónica Rodríguez Hernández. Tiene la palabra para alusiones personales el senador Javier Corral Jurado. La senadora Rodríguez se ha asombrado de mi valor, pero yo ahora sí que, parafraseando a Lalo Mora, qué valor de mujer el suyo, porque debo decirle que sí es muy aventurado que delante de mí usted sustituya palabras y vocablos que yo no he pronunciado. Es muy delicado distorsionar los vocablos y las palabras que uno utiliza. Usted ha dicho que yo advertí barbaridades. No. Y, sí, lo dijo, perdón. No dije que esas fueran sus palabras. No, lo dijo, discúlpeme. El tiempo. Por favor, que no haya diálogos. De acuerdo. Yo hablé de los riesgos que advirtieron grupos defensores de los derechos humanos. Y eso no es ningún acto de vergüenza ni debe ser motivo de desdén para nosotros el reconocer cuando se advierten riesgos, sobre todo al sistema de los derechos humanos. No hemos, ahí sí le digo, hemos hecho eco de la voz estridente de la oposición para impugnar estas cosas. Se ha recogido preocupaciones de los grupos defensores de derechos humanos. Y otra cosa, yo no hablé, porque usted ya también me metió en otra connotación, yo hablé de una disputa por la definición constitucional sobre el control en materia de reformas. Al contrario, me alejé de la tesis de que tenemos un pleito, porque se ha reducido en un simplismo político que esta reforma es simple y sencillamente la respuesta a una venganza, que es una respuesta a un pleito con el Poder Judicial o personalizado con la ministra presidenta, a quien, por cierto, pues yo tengo por ella un gran respeto. El gran tema, yo sé que muchos de ustedes no lo comparten, pero esa es otra cosa, para que vea que también abro el debate con los demás. A ver, por favor, les pido que no establezcan diálogos, es que, si no, como en la escuela, me van a obligar a separarlos. Por favor, senador Corral, termine. Esta reforma atiende un tema mucho mayor que este simplismo político con el que ahora se describe o se trata de traducir indebidamente mi intervención.
No solamente se trata de actos de corrupción en el Poder Judicial Federal, de nepotismo, de privilegios. También hay un tema de una realidad, cómo el Poder Judicial, varios juzgadores, jueces, magistrados y ministros, pretendieron enfrentar al poder político que construía un nuevo régimen. Y cómo lo hicieron a través de resoluciones estrambóticas, de sentencias extralimitadas, cómo muchos de ellos franquearon esa línea que debe ser infranqueable de la acción de los juzgadores frente a lo que es la política partidista. Por eso mencioné que la oposición convirtió al Poder Judicial o a muchos de sus actores en una extensión de sus propósitos político-electorales, los llevó a la arena político-electoral, pero muchos de ellos se prestaron a eso. Y ese debate no es solo de México. Senador, si pudiera concluir. Voy a terminar. Voy a terminar. Ese debate no solo es de México. Este es un debate que hoy se produce en muchas partes del mundo. ¿Cuál es el papel de los juzgadores frente al poder político en sus decisiones y en sus sentencias? Y esa es la otra realidad que aquí no se ha discutido. Pero eso es a lo que la iniciativa y el dictamen responde. Y por supuesto que sigo reconociendo la sensibilidad de los promoventes y la sensibilidad de los dictaminadores en modificar una iniciativa, porque las iniciativas son para eso, para estudiarse, corregirse, modificarse y dictaminarse. Gracias, Por alusiones senador Corral. personales, presidente. No se le aludió, senadora. ¿Cómo no? Claro que sí. Qué Sí, valor. la mencioné con su nombre. Es que están muy serios ustedes. Sí. No. Senadora Verónica Rodríguez tiene la palabra Solo para aclaro que alusiones personales. Logística nos acomodó así, no era nuestra intención generar diálogos aquí entre el senador y yo. La próxima vez valdría la pena que reconsideraran nuestros espacios, ¿verdad, senador? Bueno, no sé. El adjetivo o la palabra barbaridades, por supuesto que fue totalmente creación mía, fue yo quien la puso en mi intervención para referirme a la iniciativa que se presentó ayer, únicamente. Todas las demás las registré conforme iba participando el senador y, por supuesto, insisto, qué valor de reconocer y decir públicamente que lo que se modificó, y esta es palabra mía, era una barbaridad. Gracias. Gracias, senadora Verónica Rodríguez. Y tiene el uso de la palabra entonces para hablar a favor del dictamen la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Gracias, señor presidente. Hasta 5 minutos, ¿verdad? Me dirijo a ustedes, querido pueblo, para defender una vez más la voluntad y la voz de todas y todos ustedes. El pasado 2 de junio se expresó muy claramente, de manera incontrovertible en las urnas, y nos dieron la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Estamos siendo testigas y testigos de un intento de atropello a su mandato, a lo que ustedes nos ordenaron, por lo que es necesario acudir nuevamente a defender, en este momento, al llamado popular del pueblo de México. Miren, como es por todos conocido, hoy estamos ante un movimiento transformador. Ustedes votaron por un movimiento transformador, por la transformación de México, que busca devolverle al pueblo su entera soberanía, dignidad, restituyéndole su inalienable derecho para decidir sobre su forma de gobierno y los asuntos públicos que más le apremian. Y no lo estoy inventando yo, lo dice la Constitución. En aras de devolver esa dignidad al pueblo, nuestro movimiento decidió darle a todas y todos ustedes voz y voto en la conformación del Poder Judicial, que hasta hace unos meses se creía intocable, superior a las y los ciudadanos que hablan mucho inglés, se burlan de nuestro gobierno y hacen el ridículo en el extranjero. Miren, hemos promovido la democratización de un poder que se consideraba por encima de la voluntad del pueblo mexicano, lo que ha provocado malestar, enojo, tanto entre quienes lideran al Poder Judicial, que no le quisieron entrar a esta discusión, como entre la oposición y la mafia del poder. Sin embargo, la decisión de ustedes y su mandato fue claro: optar por una nueva forma de entender, de conformar, de vigilar al Poder Judicial a través del instrumento del voto. Y nosotros lo único que hemos hecho es actuar en consecuencia. Por ello, se instrumentó, se deliberó y se aprobó una reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de este año. Pero para que dicha reforma al texto constitucional fuera posible, resultó necesario que este Congreso de la Unión, junto con las legislaturas de los estados, se instituyeran como el poder reformador constituyente. Eso somos. Es decir, no estamos frente a la actuación ordinaria de un poder constituido como somos el poder legislativo o el homólogo en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Se requirió la intervención de un poder reformador previsto en el artículo 135 de la Constitución, único ente jurídico con la legitimidad que tenemos
en la intervención de una reforma y una adición al texto constitucional. No obstante, esto no les gusta, no les parece ser suficiente para quien creen que seguimos en el mismo régimen. No han entendido nada. Por eso siguen creyéndose superiores a la voluntad de nuestro pueblo, de quienes se creen los únicos capaces de interpretar la voluntad de las y los mexicanos. ¿Pero qué creen? Son también los únicos a quienes ningún ciudadano o ciudadana eligió para hablar en su nombre y en su representación. El pueblo no le interesa al Poder Judicial. Esos 9 ministros y ministras con esos lujos, con esos sueldos, con esa ignorancia de género que tienen al juzgar, con esa cantidad de jueces y juezas a sus pies, no saben que no saben. Por ello, hoy es necesario que nuevamente el Poder Reformador de nuestra Constitución ponga fin a estos intentos de asalto por parte de juezas, jueces y magistrados que buscan violentar la voluntad del pueblo de México. Lo que hoy estamos discutiendo es crucial para establecer expresamente que en la Constitución política la improcedencia de los medios de control inconstitucional que tengan por objeto revertir estas reformas que estamos haciendo realizadas a la Ley Suprema de la Unión no sean posibles. Concluyo reiterando que la discusión que hoy estamos llevando tiene como objetivo garantizar la voluntad del pueblo tal y como está consagrado en nuestra Constitución. Y reitero y retomo la extraordinaria intervención de mi compañero Javier Corral. Se mantienen las figuras de control. No se están eliminando ni el amparo, ni las acciones de inconstitucionalidad, ni todas esas figuras. No se le dan facultades al Poder Judicial para controvertir una reforma constitucional. Pero esas figuras se mantienen y el pueblo seguirá decidiendo qué quiere hacer con nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, senadora Michelle. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen la senadora Cintia Iliana López Castro. Muchas gracias, presidente. A ver, primero, a mí sí me parece que hay que dejar el antecedente, que no se puede estar convocando con 12 horas de anticipación para una reforma de tal índole. Necesitamos estar en legalidad, necesitamos sesionar con legalidad. 12 horas para una reunión extraordinaria no es lo correcto. Y no es lo correcto presentar una reforma que prohíba que existan acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa con la lucha progresista? ¿Qué pasa con la lucha que se ha dado desde la izquierda desde hace muchísimos años para que pueda haber mecanismos que se puedan interponer? Me parece que no podemos presentar este tipo de reformas porque les voy a decir algo, no se gobierna para siempre. Y se los dice una priista, no se gobierna para siempre. Nosotros gobernamos durante muchísimos años y hoy no tenemos mayoría y hoy no gobernamos. Y muchas veces nos pasó ese mal de que cuando se gobernaba legislábamos con los lentes como si fuéramos a gobernar toda la vida. Y no es así. Esto no es un Congreso Constituyente y lo que se está haciendo es prohibir que exista el día de mañana mecanismos para poder interpelar, para poder quejarse, para poder tener una acción de inconstitucionalidad. Ustedes llegaron a ser minoría. Yo recuerdo que hace más de 8 años Morena tenía una bancada en la Cámara de Diputados de 50. Y el PRI teníamos, me parece, 250 más partidos. Entonces, y ustedes con 50 legisladores levantaban la voz, se oponían a cosas. Y nosotros como gobierno escuchábamos. Pero no los insultábamos. Escuchábamos. Y lo que quiero decir aquí es, lo ha dicho el PAN, lo ha dicho el PRI, estamos en la mejor disposición de poder construir para el país. Nos importa México, pero no podemos estar aprobando una reforma que en el artículo 105 dice son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. No puede ser, no podemos aprobar esto. No podemos tener un fierro que el día de mañana no pueda echarse para atrás. Porque entonces estamos dejando un precedente de que aquí no hay puerta para la libertad jurídica. Yo sí quiero hacer un llamado para cuando se discuta en la reforma en pleno, que espero que se haga con el tiempo adecuado y no sea de manera ilegal, que podamos quitar esta camisa de fuerza. Si son reformas que benefician a México, créanme que no van a tener acciones de inconstitucionalidad, pero si las llegara a ver, no se puede prohibir como se está prohibiendo. Yo celebro que se haya quitado la parte del artículo primero, porque era una cosa terrible. Celebro que antes de esta comisión haya cabido conciencia, pero aún con esto que dejan en el artículo 105,
y en el tránsito y en el 107, no podemos ir a favor. Yo vuelvo a reiterar, actuar con responsabilidad. No se gobierna para siempre y lo que se legisle hoy va a quedar en la Constitución. Hago un llamado a la responsabilidad. La propia presidenta dijo, actuemos en legalidad. Entonces, yo invito a esta comisión a que no se cite con 12 horas de anticipación, que tampoco se cancele con 1 hora la comisión. Y también propongo que demos el tiempo para poder construir, porque aquí ya varias fuerzas políticas lo han manifestado, que podamos reconstruir este dictamen y que nos vayamos a pleno en unidad y nos vayamos a pleno todos de acuerdo con cuestiones que ustedes quieren, pero con cuestiones que también nosotros no podemos dejar pasar. Esa es la labor de un legislador. Entonces, presidente, comisión, creo que no puede ser de esta manera esta prohibición jurídica. No es correcto. Y todos los que estamos aquí hemos sido legisladores varias veces. A ver, no podemos aprobarlo. La historia lo va a demandar. Gracias, presidente. Gracias, senadora López Castro. Y a nombre de las comisiones dictaminadoras y de estas presidencias, quisiera hacer alguna precisión en cuanto a lo que dice el artículo 139 del reglamento del Senado de la República, que las reuniones podrán ser, en su párrafo primero, ordinarias o extraordinarias. Y en su párrafo tercero dice que las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, que hubo acuerdo de las juntas directivas de las comisiones unidas, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión. Y todavía dice, de ser posible, la convocatoria respectiva se publica en la Gaceta. Por lo tanto, no estamos en ninguna ilegalidad, estamos haciendo una sesión extraordinaria y así fuimos convocados. Tiene el uso de la palabra entonces para hablar a favor del dictamen el senador Alejandro Murat Hinojosa. Agradezco la palabra para poder reflexionar de manera clara lo que hoy se está haciendo. Primero se habla de palabras como conflicto, que es un desacuerdo entre partes. Y yo quiero dejar muy claro que el día de hoy aquí no hay desacuerdo, hay uso de instrumentos dentro del marco jurídico mexicano, especialmente la Constitución, para poder dilucidar y aclarar a la sociedad la facultad que tiene este Senado de la República y la Cámara de Diputados como poder reformador. Lo que sí queda claro es que se ha querido confundir. ¿Y qué es confundir? Mezclar cosas diversas de manera que ya no se puedan reconocer. Y hoy se quiere confundir a la sociedad y, por supuesto, al mundo de lo que hoy aquí ha pegado a derecho, porque en todo momento se ha seguido el proceso legislativo previsto en la Constitución para ejercer una facultad que es del pueblo y que se establece en el artículo 39 y 40, que es el principio de soberanía que recae en el pueblo de acuerdo a la Constitución y que establece en el artículo 40 que México es una república democrática y representativa. Y democracia significa haber ido a las urnas este pasado 2 de junio y haber podido debatir, explicar, convencer a la sociedad de que hoy Estado de Derecho no significa 90% de impunidad, que servicio profesional de carrera no significa que más del 50% del Poder Judicial tenga indicios de nepotismo y que cada magistrado ponga 5 responsables del Poder Judicial. También señalar que el Consejo de la Judicatura, que ejerció, por cierto, más de 50,000 a 60,000 millones los últimos 5 años, no haya tenido la capacidad de rendir cuentas sancionando a solamente 5 jueces. Porque eso es lo que se hizo en el proceso democrático de nuestro país y más, casi 36 millones de mexicanos respaldaron ese cambio. Y lo que hoy se hace aquí, en este Senado de la República, es hacer uso de la facultad del artículo 135 constitucional, que nos permite que cuando hay más de 2/3 partes en sesión, se pueda reformar la Constitución y con más de 50% del voto de las entidades federativas. Hoy lo que sí vemos es que se quiere hacer uso de facultades metaconstitucionales,
haciendo uso y ejercicio de elementos que van contrarios al derecho, como es el ejercicio de un instrumento que es el amparo, que deja claro en el artículo 61 que el amparo no procede para reformas o adiciones a la Constitución. Pero lo que hoy hacemos, y lo quiero recalcar en esta sesión y lo haremos también en el Pleno, es refrendarle al pueblo de México que aquí la fracción unida de Morena, del PT y del Partido Verde, y por supuesto que invitamos al PAN, a Movimiento Ciudadano y al PRI, refrendamos la democracia mexicana por la vía institucional, aclarando ciertos temas que van más allá de las facultades de la Suprema Corte o de las facultades de los jueces. Por ejemplo, en el artículo primero, dejando claro que arriba de toda convencionalidad está la Constitución y dejando claro que ante cualquier reforma constitucional no procederán ciertos controles constitucionales. Por eso hoy aquí, desde este espacio de las comisiones, invitamos también a la Suprema Corte y a los jueces a que si no están de acuerdo, hagan un voto particular con el pueblo de México, pero que dejen que este gobierno, que tiene legitimidad a través del voto democrático, pueda hacer uso de esas facultades para hacer el ejercicio más importante que tiene toda democracia, que es rendirles resultados y tener una justicia que realmente responda a los intereses de todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador Murat. Tiene el uso de la palabra la senadora Tabita Ortiz Hernández para hablar en contra del dictamen. Muchísimas gracias por cederme el uso de la palabra, y aunque no tengo derecho a voto, no quise quedarme fuera de la discusión de este tema tan importante. Mi compañera senadora Alejandra Barrales ha explicado muy bien los puntos por los cuales Movimiento Ciudadano está en contra de esta reforma, y yo quiero tocar un punto muy importante que por lo menos no lo he escuchado, y si alguien lo mencionó, me corrige por favor. Estoy usando este micrófono para hacer la voz de los ciudadanos, del pueblo, que mencionan ustedes representar y que, por lo que he escuchado, no han tomado en cuenta para esta reforma. Hace algunos minutos nos buscaron jóvenes estudiantes de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, el ITAM y universidades públicas y privadas, que vinieron a entregar puntos petitorios para las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Ellos en sus propias palabras mencionan que esta reforma, ellos están preocupados porque esta reforma constitucional afecta los medios de defensa que tienen las personas para defender sus derechos humanos y también el Estado constitucional. Y el permitir esta reforma constitucional se dejan sin defensa a las personas para que puedan cuidarse o defender o proteger sus derechos ante abusos de poder o violaciones a los derechos humanos. Yo quisiera preguntar, ayer presentaron esta iniciativa en el Pleno. ¿Les dio tiempo en estas 12 horas para consultar a los ciudadanos? El abrir este Parlamento abierto que los estudiantes están pidiendo. Creo que es importante cuidar el Parlamento abierto porque es un medio en donde enriquece el proceso legislativo. Es preocupante que en esta reforma con esta magnitud no tomemos en cuenta a las organizaciones, a la academia, a los ciudadanos, a los estudiantes. Así que yo quiero dejar una pregunta a los presidentes de estas comisiones. ¿Qué respuesta le voy a dar a los estudiantes que nos están buscando? Y es mentira, por ahí había rumores, es que seguramente Movimiento Ciudadano los invitó y los llevó. No, estos ciudadanos vinieron genuinamente por una preocupación por sus derechos y porque obviamente son estudiantes que les interesa lo que está sucediendo aquí en el Senado. Les dejo esta pregunta a los presidentes de la comisión. Gracias. Gracias, senadora. Y tiene entonces el uso de la palabra. Me gustaría, presidente, nada más, solamente para decirle que en la Comisión de Estudios Legislativos no recibimos ningún documento. Sí, con mucho gusto, pero no lo hemos recibido. Sí. Desde luego que sí. Gracias. Senadora, también como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Secretaría Técnica me está indicando que no ha recibido aún el documento, pero en el momento de recibirlo, con mucho gusto lo procesaremos, por supuesto, senadora. Si me da solo el uso de la palabra, aquí está sellado de recibido y pues claramente en qué momento, si el día de ayer presentaron la iniciativa y el día de hoy es la comisión, en qué momento le dan la oportunidad a los ciudadanos de intervenir. Sí, gracias. Me aclaran que el sello corresponde a la Oficialía de Partes del Senado de la República,
cosa que todavía no han turnado a las comisiones, pero con mucho gusto lo veremos y, por supuesto, todas estas modificaciones, no solo para usted, senadora, para todos, que estamos haciendo, se vinieron del estudio que se hizo en una primera instancia en las presidencias de estas comisiones. Se procesó la información, se hicieron unas consultas, se consultó a senadoras, senadores, se consultó también a diputados federales, diputadas federales, se consultó con los propios promoventes y por eso llegamos a esta determinación, que es la que está a juicio de ustedes. Así que con mucho gusto seguiremos escuchando a los diferentes sectores que se expresan acerca de esta ya vigente reforma constitucional en cuanto a lo que tiene que ver la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero y, por supuesto, en lo que tiene que ver en esta reforma presentada, esta iniciativa ayer por el diputado, ¿verdad? Por eso lo aclaré, que aquella ya está vigente, aquella iniciativa. Bueno, entonces, con esta participación de la senadora Andrea Chávez Treviño, que hablará a favor, entonces cerraremos ya la ronda segunda e inmediatamente partiremos a lo que es preguntarles si ya está suficientemente discutido para, en su caso, proceder a la votación. Tiene el uso de la palabra senadora Andrea Chávez Treviño. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos está viendo a través de las redes sociales, el canal del Congreso, que nos ve a través de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que estarán presentes también en esta discusión en nuestras asambleas informativas, los fines de semana, en cada una de nuestras entidades federativas, porque mantenemos mucha cercanía con nuestras y con nuestros representados, con la gente que confió en nosotros, con la gente que votó por nosotros. Les quiero decir a todas ellas y a todos ellos que a mí en lo personal me encantan estos espacios porque ratifican nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de dos razones por las cuales esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que les ganamos con sus reglas a pesar de que con las reglas de sobrerepresentación del 8% todavía disminuimos nuestro número de diputadas y diputados federales. Les ganamos con sus reglas, esas reglas que ustedes no quisieron modificar cuando Andrés Manuel López Obrador les propuso la reforma político-electoral en donde se queríamos eliminar las figuras de los plurinominales, pero ustedes se encontraban en flojera o en huelga legislativa. Allí queríamos nosotros eliminar esas plurinominales y ustedes dijeron no. Miren, ¿por qué decimos que son hipócritas también? Porque ustedes siempre le dijeron al pueblo de México que si nosotras y nosotros teníamos la mayoría calificada, íbamos a promover la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. Que íbamos a eliminar la propiedad privada. No sucedió. Que íbamos a destruir las iglesias. No sucedió. Eso se dijo en campaña en las 32 entidades federativas. Y es que ustedes le apuestan a la histeria colectiva, pero no se dan cuenta que el pueblo de México ya no les escucha, por más fuerte que griten, por más mentiras que repitan, por más espacios que tengan en las mesas de debate de los medios de comunicación. El pueblo ya no les cree. Quiero ver a los senadores de oposición, después de esta votación, atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, la norma fundamental. Quiero ver que se atrevan a hablar de jerarquía constitucional después de esta votación. Y un mensaje a los ministros de la Suprema Corte, que de justa no tienen nada. Su trabajo es defender la Constitución, no su Constitución. Y si no están de acuerdo con ella, renuncien a las magistraturas, a ser ministros, a los juzgados y preséntense a las elecciones con algún partido político para que puedan modificar la Constitución con legitimidad, la legitimidad popular que nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Renuncien a sus espacios y preséntense a las elecciones. Aquí se preguntó a un senador de Acción Nacional que nos dijera sobre un ejemplo de un recurso de amparo que haya logrado declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. No pudo responder. Empezó a hablar, acaba de llegar, de acción de inconstitucionalidad, empezó a hablar de controversia constitucional, pero no pudo dar un solo ejemplo
de un amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es clara en su artículo 61. Miren, y con esto voy cerrando. El derecho se mueve en lenguaje y el lenguaje tiene una textura abierta y está sujeta a la interpretación, a la subjetividad. Pero hay ocasiones en las que la interpretación y la subjetividad no da lugar porque la ley es clara y dice el artículo 61 que pretendemos ratificar en la Constitución. El juicio de amparo es improcedente con tradiciones o reformas de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Si no están de acuerdo con esa disposición y con la disposición que el día de hoy aprobaremos en esta comisión y que en esta o en la próxima semana aprobaremos también en el Pleno del Senado, renuncien y preséntense a elecciones como hemos hecho nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias, senadora Chávez Treviño. Con esta participación concluye la segunda ronda y si bien el acuerdo de juntas directivas señala que se abrirán al menos 3 rondas, se informa que no hay oradores inscritos para posicionarse a favor ni en contra en una tercera ronda. Por lo anterior, agotada la lista de oradores para la discusión, pido a la Secretaría consultar a las comisiones si está suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. Con gusto, senador presidente, consulto a las y los integrantes de estas comisiones en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, iniciando con la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvase por favor expresarlo levantando su mano. Puntos constitucionales. Por la negativa, abstenciones. Prosigo con la Comisión de Estudios Legislativos. Quienes estén por la afirmativa, sírvase expresarlo levantando su mano. Negativa, abstenciones. Hay unanimidad en ambas comisiones por la afirmativa, señor presidente. Se cierra el periodo para la recepción de reservas en estas comisiones unidas y le pido a la Secretaría informe sobre las que fueron presentadas hasta este momento por las senadoras y senadores de estas comisiones dictaminadoras. Informo a la presidencia que a este momento no hemos recibido formalmente ninguna reserva. Sin embargo, quien tenga interés de reservar algún texto normativo del dictamen, puedo hacerlo todavía presentándola ante la mesa directiva. Gracias, señor secretario. Dado lo anterior, procederemos a la votación en un solo acto en lo general y en lo particular del dictamen a la iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos presentados para su discusión. Por lo que le solicito a la Secretaría tomar la votación nominal por cada una de las comisiones. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto, expresando de viva voz al escuchar sus nombres si están a favor, en contra o en abstención respecto del dictamen que se discute. Iniciamos con la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Óscar Cantón Cetina. A favor. Senador Saúl Monreal Ávila. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra y anuncio voto particular. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Por el respeto al poder reformador de la Constitución y la soberanía nacional, a favor. Senadora Andrea Chávez Treviño. Por el mandato popular, a favor. Senador Javier Corral Jurado. Javier Corral, a favor. Senadora Alma Naí González Hernández. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. A favor y anuncio mi voto particular. También senador Adán Augusto anota voto particular. Senadora Beatriz Mojica Morga. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. En contra, por supuesto, y anuncio voto particular. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Angulo Briceño. No, es fake. Es fake. Senadora Juanita Guerra Mena. Ciudadanos, por un México con democracia, justicia y paz, como hemos sembrado en este gran movimiento. A favor, Juanita Guerra. Senador Alejandro González Yáñez. Por la democracia del soberano, el poder del pueblo, Gonzalo Yáñez, completamente a favor. Senadora Lisset Sánchez García. Sánchez García Lisset, a favor, porque llevo a Puebla en el corazón. Tenemos en Comisión de Puntos Constitucionales 12 votos a favor, 5 en contra
y 0 abstenciones. Perdón, presidente, y también anuncio voto particular. Se registra. Proseguimos con la Comisión de Estudios Legislativos. Enrique Insunza Cázares, a favor y muy a favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor, Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Claudia Anaya Mota. Senadora Sacil de León Villar. Senadora Laura Estrada Mauro. Senador Alejandro Escael Verdugo. A favor. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor y el pueblo avanza animado. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. A favor y anuncio voto particular. Perdón, presidente, también anuncio voto particular. Es raro. Senadora Marta Lucía Michel Camarena. Michel Camarena Marta Lucía de Morena, a favor. Senador Alejandro Murat Hinojosa. A favor y anuncio voto particular. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. A favor. Y anuncio también voto particular. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra del atropello a los derechos de la gente y de las minorías. Y anuncio voto particular. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora Cintia Ileana López Castro. En contra. Senador Waldo Fernández González. Confirmando el voto de mi bancada a favor y anuncio voto particular. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Guadalupe Chavira por la justicia en México, a favor y anuncio voto particular. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Voto en contra y anuncio mi voto particular, por favor. Tenemos 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, por mayoría de ambas comisiones, le hago la relatoría de nuevo. Puntos constitucionales, 12 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Estudios legislativos, 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa por el que se adiciona un párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda aprobado en lo general y en lo particular. Remítase esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria. En caso... Durante el desarrollo de esta sesión hemos recibido formalmente los siguientes votos particulares de las senadoras y los senadores que integran estas comisiones, de los cuales daré cuenta a continuación. Adicionalmente, instruyo a las secretarías técnicas que reciban aquellos que estén en condiciones de enviarse a la mesa directiva conforme al reglamento. Son votos particulares: 2 del senador Ricardo Anaya Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Acción Nacional. Son lo mismo, pero póngalo de Acción Nacional. Perdón, disculpas, me puse a leer. Es del Partido Acción Nacional, el senador Ricardo Anaya Cortés. 2 de la senadora Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 1 del senador Pablo Angulo Briceño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 1 de la senadora Verónica Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 1 del senador Marco Cortés Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 1 de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. ¿Son todos? No. 1 de la senadora Cintia Ileana López Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 1 del senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 1 de la senadora Lisette Sánchez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y los demás que fueron anunciados aquí ya serán turnados directamente a la mesa directiva.
Muchas gracias. Estos se remitirán a la mesa directiva con el dictamen que recién aprobamos para su publicación en la Gaceta y debido trámite ante el Pleno del Senado. Solicito a la Secretaría que continúe con los asuntos de la agenda. Informa a la Presidencia que se han agotado los asuntos de la agenda. Gracias, secretario. Agotados los asuntos programados en el orden del día y habiéndose cumplido el objeto para el cual se les convocó, se clausuran los trabajos de estas comisiones unidas, siendo las 17:03 del miércoles 23 de octubre de 2024. Agradezco cumplidamente el trabajo del senador Enrique Insunza Cázares en esta larga jornada, como secretario de estas comisiones unidas y como presidente de Estudios Legislativos. Le pido a la Secretaría que levante la constancia correspondiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.